Ahora establecemos el contacto, si les parece, con Edward Hoffman, que es analista senior en seguridad, en crimen organizado y terrorismo, director además de Guardian Group. ¿Qué tal, Edward? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estás, Estoy Valeria? ¿Cómo andas, Eduard? Mediodía. Bien. Estamos acá escuchándote con mucha atención porque no sé si nosotros tenemos la sensación, vos sos un experto en estos temas, de que se han violentado fronteras, se han pasado de la raya en algunas acciones el crimen organizado, como por ejemplo este atentado contra el Instituto de Rehabilitación, que está muy atado a lo que le pasó a la fiscal Ferrero, y que si vamos para adelante es probable que estas situaciones persistan. ¿Cómo observás vos el fenómeno, Edward? Mira, yo lo observo, viste, que seguimos el mismo camino que otros países, ¿no? O sea que estas cosas de intimidar a lo que es el sistema de justicia en nuestro país es uno de los casos más típicos que utiliza el crimen organizado, las organizaciones criminales, pero principalmente aquellos jefes o líderes de grupos criminales que están dentro de la cárcel. Y esto no es nuevo. Uh-huh. Esto, viste, pasó en Brasil con el primer Comando Capital, con el Comando Vermelho, pasó en Ecuador, pasó en México y estaba pasando en Rosario, Argentina, y nosotros seguimos por el mismo camino. Lo que pasa es que nosotros, viste, minimizamos algunas cosas que pasan, tenemos señales que este atentado no es el primero, tampoco tomamos las medidas del caso con respecto al atentado a la fiscal Mónica Ferrero, y seguimos en palabras, seguimos en discursos, pero no vamos a los hechos, ¿no? O sea, esto se trata del crimen organizado, uh-huh, que está dentro de la cárcel. Claro. Ahora, Edward, ¿qué sería ir a los hechos? Porque hasta donde vemos hay una voluntad política de todos los partidos de enfrentar esto, de no dejar que el crimen organizado avance, de detener antes de que sea demasiado tarde. Vemos que en ese caso hay como una base de consenso en el propio sistema político. ¿Qué más hacer, por ejemplo, desde tu punto de vista? Mirá, yo veo que siempre hay consensos cuando hay un hecho, viste, de extrema gravedad, como fue el atentado de la fiscal Ferrero, pero después esos hechos o esa voluntad política a nivel general no se traduce en mejorar la seguridad de los jueces, mejorar el sistema de control de lo que son las cárceles, porque las cárceles, si vos te pones a fijar, todos estos atentados y estos sicariatos, o a veces también la logística que tiene el crimen organizado se genera dentro de la cárcel, ¿no? O sea que no hay una coordinación y no hay una directiva clara, porque esto de sacar a los presos peligrosos o de mayor peso en lo que es el crimen organizado, ya se quiso hacer en el gobierno anterior y no se logró, se quiso hacer o se quiere hacer en este gobierno, y cada vez que surgen estos cortarles determinados beneficios que tienen estos criminales, que son los jefes de estos grupos criminales, se generan estas situaciones que a veces, viste, nosotros nos acostumbramos a que todo viene desde afuera, y ahí es el primer error. Las cosas que suceden acá son porque se arman, se planifican y se ejecutan acá. No hay nada que venga del exterior, ¿no? O sea que cuando se habla, viste, que se involucra a determinados personajes como Marcet, que están involucrados en este tipo de situaciones, creo que ahí es un grave error, porque acá esto se planea, se planifica, se ejecuta, y la estrategia
sale de dentro de la cárcel, donde están los máximos líderes de los 8 o 9 clanes más importantes del crimen organizado en nuestro país. ¿Coincidís, Eduard, en eso que dijo el ministro Negro en estas últimas horas, de que el ataque contra el INR se debió a la detención de varios líderes narcos y también a su control dentro de las cárceles? Sí, el tema es ese, ¿viste? Cuando a veces se dice que se está atacando el crimen organizado o se está dando lucha al crimen organizado, yo hago dos como es. Tengo dos líneas, ¿viste? Uh-huh. La primera es que cuando vos vas a atacar al crimen organizado, pasa lo que pasó en el Río de Janeiro, ¿no? Claro. O sea, que hay un enfrentamiento entre la policía y las bandas criminales. Ahí vas de frente y estás luchando. Y lo otro que siempre digo, acá nosotros, ¿viste? Siempre hablamos de atacar al crimen organizado o principalmente al narcotráfico, pero yo no veo, ¿viste? Realmente una voluntad política de atacar el crimen organizado donde más duele y donde más genera estrago, ¿no? Que es en las finanzas. O sea, que si vos no vas por el dinero de estas organizaciones criminales, no lográs nada, porque lo que estás haciendo, o lo que hace varios años uh-huh. que se viene practicando, es pegándole al lado más bajo del crimen organizado, que son las bocas, los soldaditos, la gente que hace el narcomenudeo, pero vos tenés a la gente que lava plata, la gente que la construcción, inmobiliarias, automotoras, el deporte, varias actividades, y si vos le sacás ese flujo de dinero, que más o menos, para que tengas una idea, cálculo más, cálculo menos, en Uruguay se mueve por año, el crimen organizado mueve entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en diversas actividades del crimen organizado. Muchas veces, viste, nos centramos en el narcotráfico, pero el crimen organizado sí. cambió ese ranking que tenía. Vos tenés primero que son la falsificación de marcas, después tenés los ciberdelitos, después tenés la trata de personas, después tenés el tráfico o tránsito de armas, y en quinto lugar está el narcotráfico, ¿no? O sea que aquello que nosotros, viste, siempre tenemos en la mente, que el narcotráfico es la primera actividad del crimen organizado, ya dejó de ser el primer lugar hace muchísimo tiempo. Eduard, ¿y cómo ves lo que se estaba planteando de modificaciones al lavado de activos, al proyecto? ¿Va un poco por ahí lo que considerás que puede terminar siendo útil? Sí, yo creo que sí, que eso es la mejor herramienta, pero ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos muchas leyes y tenemos buenas leyes. Lo que pasa es que el tema es que si vos no le das los recursos, el equipamiento, los recursos humanos, técnicos y tecnológicos, aquellos oficinas o organismos que controlan, como la CENACLAF o el Banco Central o la JUTEP, y vos no tenés técnicos o gente capacitada, o no tenés gente capacitada para los ciberdelitos, estamos siempre corriendo de atrás, ¿no? O sea que nosotros, para que tengas una idea, desde que empezó este gobierno, empezaron a surgir, y no digo por el tema del cambio de gobierno, sino que desde marzo empezaron a haber determinados delitos que antes no eran tan frecuentes, que eran los ciberataques, los hackeos a páginas o sitios web de organismos públicos. Bueno, en el gobierno anterior se pagó un rescate por una información de un estudio jurídico. O sea, nosotros como que no nos estamos ayornando a lo que es el delito, y ya viste el tema de lo que son las rapiñas o de los delitos violentos, que están dejando paso a lo que son las estafas. Las nuevas prácticas, sí, exactamente. Sí, otras prácticas que son mucho más fácil de hacer, porque las haces desde la cárcel. Desde tu casa, sí, desde la cárcel, y además sin el agravante de herir o matar a una persona. Eduard, si te parece, vamos a seguir hablando de estos temas aquí en Estudios cuando te quede bien en tu agenda, y seguiremos desarrollando. En principio, muchas gracias por estos primeros minutos.
No, gracias a ustedes y bueno, Valeria y Daniel, gracias a ustedes y siempre a las obras.